Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 15. Una iglesia generosa no solamente suple con ello la necesidad de los santos, sino que también es una demostración de agradecimiento a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Por los años 45 y 46 más o menos después de Cristo, se produjo una severa pérdida de cosechas en Egipto. Esto trajo como resultado la migración masiva de personas y por supuesto afectó a toda la región. Por esas épocas también hubo una gran hambruna en las regiones de Judea, por supuesto, que también afectó a todo el país. Y debido a que los judíos no cristianos habían comenzado una feroz persecución contra los judíos cristianos, había entonces mucha necesidad entre los creyentes o los cristianos de Jerusalén, como también Pablo los llama, los santos de Jerusalén. Por ello es que Pablo comenzó una campaña de recolección de ofrendas dentro de las iglesias que habían establecido en Asia y en Europa. La gran mayoría de enseñanza en cuanto a la ofrenda que tenemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, se refieren a esta ofrenda. Aun cuando los mismos principios y amonestaciones se pueden aplicar para la ofrenda que se da dentro de una iglesia, para la manutención de esta, tenemos que reconocer que la gran mayoría de estos pasajes tienen que ver con la ayuda extra que se da para gente necesitada. De hecho, la palabra ofrenda usada por Pablo en este contexto en todas las epístolas donde lo menciona es logia y significa contribución. Todas las demás palabras usadas para ofrenda que se dan en la iglesia tienen el significado de sacrificio, de presentación y de tributo. Es decir, como algo que todo creyente entiende como una obligación de un corazón redimido por el Señor. Ahora bien, las recomendaciones y especificaciones para esta ofrenda extra para los santos de Jerusalén abundan en muchos pasajes de las cartas de Pablo. Algunos, pretendiendo menoscabar la importancia de la ofrenda dentro de la iglesia, aluden a este hecho. Y así entonces pueden decir que no se deben aplicar tales mandatos a la ofrenda que se da en la iglesia. Inclusive, hasta pueden negar que ésta sea requerida o que sea necesaria. Cuando Pablo alude a esta ofrenda para los santos, que no es la ofrenda que se da dentro de la iglesia, establece también los principios que deben regir las actitudes y las intenciones del oferente o el que da la ayuda para un necesitado. Y esas actitudes son exactamente las mismas que deben regir para todo aquel que ofrenda dentro de su iglesia. De todas las que se mencionan en este pasaje, culmino mencionando una que creo que es la base principal: ayudar a un necesitado o cumplir dentro de nuestra iglesia. Pablo dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos.